conversábamos, las abuelitas siempre decían, viene el frío y me duele la rodilla. ¿Eso Claro es que tan sí. cierto? ¿Hay algún factor que pueda generar esas dolencias? Claro que sí, mira, lo que pasa, hay algo ya científicamente probado, siempre nosotros hablando, bueno, científicamente, ¿no? Ajá. Pero es algo muy cierto. Nosotros acordémonos que toda articulación no solamente está compuesta por huesos, también está compuesta, ¿por qué? Por tendones y por músculos. ¿Y qué sucede en el frío? Todos queremos estar juntitos, pues nuestras articulaciones también. Entonces, ¿qué sucede? Hay una contracción, el músculo quiere estar juntito con la articulación, con el huesito, con todo eso, y hace que realmente, si es que hay una lesión ya prevalente, realmente, supongamos, en la zona de la rodilla, ¿qué sucede con el frío? Hace que nuestros músculos se contraigan y obviamente frotan más, rozan más y producen mucho más dolor. Hay pacientes que se acostumbran, y eso lo digo, a vivir con el dolor. Sí, doctora, bueno, sí, ya me acostumbré. Me paso la frotación y la frotación produce calor y se me pasa. Pero después, ya últimamente ni con la frotación, doctora, se me pasa con la frotación 1 hora, 2 horas y otra vez en el frío me vuelve a doler. ¿Por qué? Porque ya generalmente la frotación produce calor. Claro. Y después de 2 horas ya estamos de Ya nuevo se con el pierde el frío y se efecto. pierde el efecto. Y no es calidad de Perfecto. vida, doctora, vivir con ese dolor, ese malestar en las articulaciones y más ahora de cara al invierno. ¿Cuáles son las alternativas para tener un mejor estilo de vida? Mira, las alternativas nosotros siempre orientamos todos los tratamientos que nosotros hacemos a regenerativo. Tratar que sean mínimamente invasivos. Decimos, por ejemplo, que uno de los tratamientos también es tratamiento vía oral o inyecciones, pero recordemos que todos los tratamientos, sea medicina, vía oral o inyecciones, lo que estamos haciendo simplemente es callar el dolor. Pero como ya no nos duele, seguimos haciendo las cosas en la casa, seguimos trabajando, seguimos esforzando esa articulación y lo que hacemos a la larga es dañarla más. Nuestras alternativas en el consultorio, bueno, son ozonoterapia, que es un gas medicinal que nosotros lo tenemos del oxígeno medicinal. ¿Qué significa? No va a tener ningún efecto secundario. El plasma rico en plaquetas activado de la propia célula del propio paciente. Doctor, ¿en el plasma puedo tener alguna reacción adversa? No, mi reina. Ese plasma lo obtenemos de tu propia sangre. Y bueno, las células madre, que nosotros también ya estamos viendo que realmente son obtenidas del propio paciente en el mismo día, en el mismo momento que se le va a hacer el procedimiento. Todo dentro de tu propio organismo, de tu propia fortaleza que tienes dentro de tus células. Claro. Y del aire, que es un elemento, por supuesto, que se trabaja, pero que puede tener efectos muy fructíferos. Doctora, ahí la estamos viendo en tratamiento. Claro Cuénteme, que por sí. ejemplo, este caso. Eso es justamente en la zona lumbar. En la zona lumbar siempre hay un desgaste del disco intervertebral por el tiempo, por el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el consultorio varios pacientes muy trabajadores. ¿Y qué hace? Doctora, solamente cargo un saquito de 50 kilos. Por Dios, son 50 kilos, que cuando somos jóvenes no lo sentimos. Pero cuando ya van pasando los años, va pasando la factura. Y ahí realmente, ¿qué es lo que sucede? Esto es como, siempre le digo a mis pacientes, es como un sándwich con una hamburguesa llena de cremas. Estas aquí están las cremas. Pero ¿qué sucede cuando levantamos el peso? Esto, como la crema, se sale por el costado y lo que estamos haciendo es presionar el disco intervertebral y presionando también los nervios que salen. Al presionar estos nervios es donde allí produce el dolor. Y hay un dolor que es muy importante, que es la ciática. Ese dolor, cuando dejamos pasar mucho tiempo el dolor, ¿qué es lo que sucede? Nos duele hasta realmente el pie. Doctora, tengo como un acalambre, como un adormecimiento, no puedo caminar. ¿Desde dónde, doctora? Realmente toda la pierna. En una pierna, no, doctora, ya en las 2 piernas. Dios mío, señor, ese dolor, estamos hablando de 15 años, 20 años, ¿hace cuánto? Sí, doctora, hace mucho tiempo, pero como no tengo tiempo para venir al médico, me coloco mi inyección y se me pasa. Pero eso no es la solución. No, y además, doctora, toman muchos medicamentos químicos que también hacen mal para el estómago y te traen otras patologías al final. Claro que sí. Doctora, por ejemplo, en el caso tan interesante de la columna, ¿ahí es más recomendable la ozonoterapia o tal vez las células madres? Miren, por ejemplo, cada paciente tiene un nivel, por decir, de gravedad o de lesión. Entonces, supongamos que si nosotros lo encontramos de manera incipiente o inicial, una lesión que, por ejemplo, podría ser músculo, simplemente, bueno, una contracción muscular. Perfecto, lo podemos atacar simplemente con ozono y con ozono vamos a ver resultados. Pero si supongamos hay una hernia discal, ya allí estamos hablando de una cosa un poquito más complicada. Y bueno, tenemos que hacer un tratamiento un poco más extenso y además que realmente resulte positivo para el paciente. Pero también te comento, tengo pacientes también que son testigos de Jehová.
Entonces, los pacientes con con la religión, realmente dicen, doctora, no, yo no quiero nada con sangre porque, bueno, en mi religión, y se respeta eso. Por supuesto. Se le explica perfectamente al paciente que tenemos tratamientos alternativos como la ozonoterapia, que no vamos a utilizar nada de la sangre del paciente. Y realmente esos pacientes, que tengo muchísimos pacientes, también van y resultados positivos. Y ven una mejora. Doctora, Claro que sí. decidimos realizarnos el tratamiento, por ejemplo, de la ozonoterapia. ¿Eso tiene que ir acompañado de alguna terapia física, alguna recomendación en particular, Claro que estiramientos, descanso? ¿Cuál es la sugerencia? No. La sugerencia es, supongamos, paciente pasa consulta médica, siempre nosotros le decimos cuál es su lesión, qué es lo que tenemos que hacer el tratamiento, y en automático nosotros estamos dando una cartilla de ejercicios que tienen que realizar. Recordemos de que toda articulación se tiene que mover. Ahora, no vamos a mover hasta el punto de producir dolor, sí, hasta su límite, pero siempre se le dice al paciente y se le explica, si usted no mueve esa articulación, tarde o temprano esa articulación ya no va a servir. Y obviamente toda articulación en nuestro cuerpo está hecho porque se tiene que haber cierto rango de movimiento. Calentar las articulaciones. Claro, por ejemplo, tenemos tantos pacientes que en época de frío van al gimnasio, les gusta ir al gimnasio, pero a veces por la falta de tiempo o porque, bueno, ya no es importante el precalentamiento de un ejercicio No en lo el hacen. gimnasio, y no lo hacen. Y terminan lesionándose. Toda articulación tiene que calentar. Toda articulación, nosotros tenemos que hacer movimientos previos para no Excelente. terminarnos lesionando. Excelente recomendación, doctora. No, Y es hay que que es hacerlo, así. calentamiento, estirar es muy importante. Claro. ¿Dónde la encontramos, doctora, por favor? Ay, mire, me encuentran justamente en el Centro de Terapia del Dolor. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok y además en nuestras sedes. Tenemos 3 sedes. En la avenida Arequipa 339, en la avenida Carlos Izaguirre 1316, tercer piso, tenemos ascensor, y en la avenida Próceres de la Independencia 1771. Además también en nuestros teléfonos, en el 978-943-646, en el 992-938719 y en el 9706-55975. Doctora, Sí. como siempre es un Ay, a mí placer, un también, gusto, muchas porque además de su gracias. expertise en toda la medicina regenerativa tiene una gran calidad humana y los pacientes lo valoramos mucho. Sí, muchas Muchas gracias, como gracias. siempre un placer, gracias a la doctora Nora Correa.